tenemos ahora un coloquio donde os vamos a hacer una serie de preguntas pues para profundizar un poco en ello. Aprovecho yo ya para haceros la misma a los tres, es la que suelo hacer siempre, y es en relación con la elección del tema, y ese tema lo habéis elegido vosotros mismos o ha sido también propuesto por el director de vuestro trabajo. En uno y en otro caso, ¿qué os ha motivado a realmente a asumirlo y a profundizar en ese tema de investigación? Si os parece, lo hacemos ahora por orden inverso a como habéis intervenido, de forma que empezaría tú, Julia, continuaría Ibar y luego Carlos. Y animo a todos los asistentes a que también realicen preguntas. Sí, bueno, la elección del tema es parte de un camino que yo he empezado en mi TFM cuando estudiaba en la Universidad de Nápoles, el Orientale, y ha sido este el momento en que yo me he acercado a la literatura siria en general y más en concreto a la literatura de Samar Yazbek. En este caso sí, el tema surgió a través de un encuentro con mi antigua directora de TFM y que me propuso leer el Diario de la Revolución de Samar Yazbek y de ahí yo pues me enamoré de la escritura de Samar Yazbek y también me gustó mucho su estilo de escritura, que como ya he dicho unas cuantas veces, es muy visual y esto me ha animado después del TFM a seguir este trabajo de investigación y profundizar la investigación sobre todas las obras que ella ha publicado después de la Revolución, porque me he dado cuenta que siguen un hilo de feminismo y también de memoria cultural. Y, y también me ha animado mucho el hecho de que no haya muchas investigaciones previas sobre ella y yo considero que es un tema muy actual y, y que es necesario también estudiar un tema tan actual que es contemporáneo, no es suficiente para definirlo. Y por esto creo que es importante estudiar autoras como Samar Yazbek, porque nos dan una visión personal y colectiva a la vez de lo que está pasando en Siria en este momento. Muchas gracias. Si puedes, Ibar. Sí, pues yo este trabajo, o los orígenes de este trabajo, están en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, que a mí en la carrera, en el grado, me tocó hacer las prácticas ahí, hace 2 años ahora, y con Maite Penelas, ella me puso a trabajar con fuentes mamelucas, me puso varios manuscritos, cotejar la información, etcétera, y, y como la primera semana le preguntaba y ella me respondía, pero a la semana ella me decía que ahora mismo, aunque ese fragmento fuese de 4 o 5 líneas, ahora mismo, después de una semana, yo era el que más había trabajado sobre él y que las preguntas las tenía que responder yo mediante compararlo con otras fuentes o el proceso que fuera. Y con esa experiencia maravillosa que fueron las prácticas de realmente darme cuenta de que podía preguntarle mucho un texto y sacarle mucha información, fue con la que yo fui al que era profesor mío en ese momento, Antonio Pérez Rovira, y le dije, yo quiero trabajar sobre fuentes mamelucas para el TFG. Y él me propuso unas cartas que yo no entendí las cartas que me propuso, así que yo me puse a buscar en fuentes mamelucas cartas nazaríes a Egipto, y a partir de ahí pues encontré
esta fuente de información enorme que es ese apéndice en el Subalasa sobre correspondencia entre Occidente y Oriente del Islam. Y bueno, lo próximo hice la de los nazaríes y lo próximo que me tocaba era hacer la de los mamelucos, perdón, la de los meriníes, porque era la que realmente es más grande y a día de hoy considero que es más interesante. Y un poco esa es la historia de por qué he elegido este trabajo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sí, pues en mi caso, yo desde el año 2007 he estado basado en Murcia, ¿no? Concretamente en el Valle de Ricote. Bueno, últimamente ahora llevo 2 años y medio en Alemania desde que conseguí una beca de investigación para terminar la tesis con apoyo desde aquí y terminar la tesis en Granada y demás. Pero vamos, yo estaba basado en el Valle de Ricote. Cuando empecé a estudiar árabe estaba basado allí. Y empecé a desarrollar un interés realmente por la cultura andalusí de la zona, ¿no? Lo cual me llevó con mi codirector de la tesis, con Pablo Beneito, pues nos llevó a fundar una asociación cultural que estuvimos en activo 3-4 años basada, ¿no?, en colaboración con el Ayuntamiento de Ricote, basada allí, y hicimos algunas conferencias allí. También la fundación de la rama española, que luego ha sido latina, de la Ibn Arabi Society. Todo eso pasó en esos años, que yo estaba terminando la carrera, antes de empezar el máster. Y eso pues fue una familiarización poco a poco con la cultura andalusí y el entorno, y en concreto el caso de Ibn Sabain me llamó poderosamente la atención, ¿no? Como una autora, el hecho de yo estar tan cerca, tener ese referente, el Valle de Ricote, que es tan bonito, además tiene esa belleza tan exótica, un sitio muy desconocido además, y un autor que me di cuenta que era pues difícil de interpretar, pero que cuanto más nos poníamos a leerlo, más veíamos que ahí había posibilidades, que ahí había pues cosas que decir sencillamente, ¿no? Se han hecho estudios estupendos, lo que se ha escrito sobre Ibn Sabain, pero es sencillamente una cuestión de que vemos que hay más, ¿no? Que es un personaje que todavía tiene más dimensiones, y que además vemos que seguimos encontrando obras, como he comentado en la presentación, y que realmente pues creemos que es un autor mayor del sufismo del siglo XIII, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Un poco reivindicando este personaje, y para mí también ha sido, desde luego, una parte fundamental de mi viaje profesional, ¿no? De mi formación profesional, y lo que ahora las herramientas a las que he podido acceder investigando a Ibn Sabain, pues también ahora que he terminado la tesis doctoral, pues tengo muchas ganas de aplicarlas a otros ámbitos, a otros autores, empezar a abrirme un poco, ¿no?, a una investigación un poco más horizontal y de los contextos y demás. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Delfina Serrano, que se anima a hacer preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los 3 candidatos por sus presentaciones. La verdad es que a mí me da mucha tranquilidad ver que hay tanta cantera y buena cantera. O sea que felicidades, enhorabuena, sea cual sea el resultado de la votación de los premios, pues ya yo creo que el haber llegado a haber presentado vuestros trabajos, pues ya es un mérito. Yo os voy a hacer una pregunta muy básica, y aunque penséis que es una pregunta muy tonta, no creáis que lo es. Los 3 entiendo que habéis aprendido árabe durante vuestros estudios predoctorales, ¿no? Y ahora ya... Sí, esa es la primera pregunta. Sí, sí. No, empiezo yo. Sí, yo he empezado a estudiar árabe en la Universidad de Roma 3 y, en el grado, y después estuve un año en Túnez, en el Instituto Bourguiba, y seguí estudiando ahí árabe, y estudié también literatura, bueno, muchas cosas. Luego he seguido con mis estudios de máster en la Universidad de Nápoles, y tuve también una beca Erasmus en la que vine aquí a Granada por primera vez en la Escuela de Estudios Árabes, y
y seguía ahí trabajando con etimología del árabe y sí, más o menos esto ha sido mi camino y he empezado, sí, desde el grado hasta pues ahora que seguimos. Por seguir el mismo orden, respondo yo. Sí, yo he estudiado árabe en la Universidad de Granada, la carrera, y el año pasado hice el máster, aunque la realidad es que árabe, lo que es árabe, aprendí en Marruecos, estuve un año de intercambio allí de Erasmus, y es la soltura que te da hablar una lengua viva, un dialecto, es la que a mí me ha hecho realmente entrar en el árabe y a partir de ahí, pues, poder entender un poco mejor incluso los textos clásicos, aunque sean muy diferentes del árabe hablado. Sí, yo en mi caso, bueno, yo estudié traducción e interpretación en Murcia porque era la carrera que más árabe tenía, ¿no? En Murcia no hay filología árabe y entonces aquella era la carrera que más, por lengua C, era la carrera que más horas tenía de árabe, pero claro, igualmente, realmente el pistoletazo de salida fue que en el curso, en tercero de carrera, en 2009-2010, pues me fui así a la brava a Egipto, ¿no? Conseguí a través de amigos conexiones personales que me admitieran en la Universidad del Canal de Suez, en Ismailía, y allí recibir algunas clases, colarme en clases universitarias, en fin, bueno, la aventura que tantos hemos vivido para aprender árabe, ¿no? Con la fortuna de que en Ismailía de aquella había muy pocos extranjeros, con lo cual realmente me vi forzado a hablar árabe constantemente y a partir de ahí pues ya realmente fue cuando pude tener un nivel de competencia para ya seguir, ¿no? Y bueno, es que he estado viendo también, veo que los tres, bueno, tú, Carlos, has dicho que tienes una beca postdoctoral en Alemania y Julia e Ibar, ¿tenéis becas para predoctorales o contratos predoctorales? No tengo ningún tipo de financiación de momento. Y se me ha olvidado decir una cosa muy importante que ha sido fundamental también para mis estudios, que el año pasado sí tuve otra beca Erasmus y fui de estancia de 3 meses a la Universidad de Al-Quds en Palestina. ¿Ibar? Yo igualmente, yo acabo de presentar la solicitud para el doctorado, estoy en la fase provisional de admitido y nada, espero encontrar algo de financiación porque si no la cosa va a estar un poco difícil, pero sí, no tengo nada más el máster. O sea que bueno, veo que no hay necesidad ninguna de recurrir a estudiantes de otras especialidades que no saben árabe y asignarles temas de investigación que creo que requieren un buen conocimiento de fuentes árabes, con la esperanza de que aprendan árabe durante la estancia, o sea, durante la etapa predoctoral con financiación pública, que yo entiendo que la financiación pública en las condiciones actuales no está para eso, ¿no? Bueno, por supuesto que es fantástico mejorar los conocimientos de lengua árabe durante toda la vida, ¿no? Y por supuesto durante la etapa predoctoral, pero yo creo que lo ideal es que cuando se disfruta de una beca para hacer una tesis en temas de árabe, de estudios árabes e islámicos, lo ideal sería que ya en fin, los candidatos que obtienen esas becas, que son muy competitivas y muy difíciles de obtener, pues tuvieran conocimientos de árabe. Entonces, bueno, pues en vuestro caso, ojalá encontréis pronto financiación, porque, bueno, pues se os ve, en fin, con mucha vocación y sería estupendo que pudierais incorporaros al sistema académico. Si me permite, Jorge, no sé si queréis, espero a ver si hay más preguntas. Me gustaría comentar algo con Carlos, pero bueno, si hay más preguntas espero y vuelvo luego. Si hay tiempo, pues ya tampoco quiero tomar los temas. Sí. A mí me gustaría primero pedir disculpas porque ha sido error mío el no haberlos presentado, no estaba previsto que fuera yo el que interviniera y de hecho contábamos con sus currículums, ¿no? Cuando se presentaron al premio, quizás debía de haber dado unas pinceladas sobre su formación y demás, ¿no? Para conocimiento general, aunque bueno, en esta ocasión lo abrimos a todos los socios, el que pudieran pedirlo no lo mandamos,
por cuestiones también de no mandarlo a todos los socios, sino solamente a aquellos que se interesaran y como dije, fueron pocos los que quisieron, por la novedad, participar en el proceso de selección. Bueno, aprovecho para hacer también una nueva ronda de preguntas a los tres, ¿no? En el caso de Giulia, ¿te has puesto en contacto con la autora? ¿Si has estado en contacto con ella o tienes en mente también entrar en contacto con ella, ¿no? En el caso de Ibar, si has comparado o también te has acercado a la correspondencia diplomática o piensas hacerlo, por un lado Nazarí, que sobre todo ahí se cuenta con las obras de Ibn al-Khatib, ¿no? Fundamentalmente la Raihanat al-Kutab y algunas otras donde se recopila mucha de esa correspondencia, ¿no? Y también, sobre todo, que además está traducida, y lo cual es de agradecer, la correspondencia con la corona de Aragón, que son los otros dos protagonistas en ese siglo XIV, ¿no? Junto con los meriníes y luego ya, pues, Oriente, más Egipto, los mamelucos y el resto de Oriente. Y en cuanto a Carlos, bueno, ¿qué piensas tú? Porque siempre llama la atención con respecto a los sufíes, los mismos sufíes, por la misma esencia de ellos, con ese Dao, pues tratan de vivir esas experiencias espirituales y no contarlas. Entonces llama siempre mucho la atención, sobre todo el máximo maestro, al Sheikh al-Akbar, Ibn al-Arabi, escribiese tanto. Y también, pues en el caso de Ibn Sabaín ocurrió lo mismo, ¿no? ¿Y qué crees tú que le llevaría en ese caso a volcarse en la producción literaria? Han mencionado que hay nuevas obras, ¿no? Y en ese caso te preguntaría, porque bueno, el establecer siempre la obra exactamente como por el proceso editorial que había entonces, que no existía como tal una editorial, una edición, y eran obras abiertas que muchas veces se iban añadiendo cosas y se iban modificando. Si has comprobado esas nuevas obras de las que hablas, si realmente se pueden catalogar como tal o son versiones diferentes, con pequeñas modificaciones de otras ya establecidas. Eso, lógicamente, tiene una larga tarea comparativa y debe resultar bastante arduo, ¿no? Bueno, si podéis, ahora, en este caso, si puedes empezar tú, Carlos, o perdón, si empieza mejor Julia, porque así le da más tiempo a pensar a cada uno de vosotros, ¿no? Sí, yo estoy en contacto con la autora. Ella sabe perfectamente que estoy escribiendo una tesis doctoral sobre sus obras. Y de hecho, en la tesis es previsto un apartado de una entrevista que voy a tener con ella en los próximos meses. La tenía prevista para junio de este año, pero no ha dado el caso. Y porque ella vive en París y además, como decía ayer Salvador Peña, no solamente el hecho de tener un autor, o sea, el hecho de tener un autor en vida puede ser un tanto una ventaja como una desventaja a veces. De momento, yo la parte de desventaja no la he tenido todavía, pero me imagino que ya llegará en su momento. Pero sí, ella vive en París. Si los tiempos nos permiten, me gustaría ir a visitarla y poder hacer la entrevista en persona. Y, y ¿qué más? Que nada, principalmente esto. Muy bien, muchas gracias, Ibar. Sí, con lo que me preguntaba de acerca de la diplomacia con los nazaríes, sí, está, por ejemplo, en las cartas que hice para mi TFG, la carta pude encontrar referencias a ella en el Rihanna Penkuta de Ibn Hatib,
La cuestión es que en la parte de la Cancillería mameluca bueno, mucha no, pero hay suficiente bibliografía o suficientes estudios para identificar dónde están los textos de carácter más diplomático, dónde están los documentos, etcétera. Para otras dinastías, particularmente las del occidente islámico, sabemos que existen textos diplomáticos en libros de otra categoría, de autores importantes del periodo. El caso de Ibn Khatib pues es paradigmático, pero ahí está ahora la fase de documentación que quiero hacer para el doctorado, de ver si hay algo equivalente a esos grandes manuales de Cancillería, de estilo, etcétera, donde aparte de la parte normativa de cómo debería escribir, cómo debería ser el proceso de escritura de textos diplomáticos, de cartas, etcétera, o del proceso diplomático que sí existe en la parte mameluca, ver si eso existe de alguna manera en otras partes del mundo islámico. Y yo creo que eso sería muy interesante si se encuentra, y si no, pues ver de qué manera se expresa. Y pues, esperemos que haya tiempo para ello. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sí, pues la primera pregunta con respecto al motivo de escritura, ¿no? ¿Qué podría haber llevado a un autor como Ibn Sabain, ¿no? Teniendo en cuenta la característica experiencial de la mística, del conocimiento místico en sí, pues ¿qué le podría haber llevado a escribir, ¿no? Si ese Zawj no se puede expresar, entonces ¿para qué escribir, no? Yo aquí, fíjate, lo que se me ha venido a la cabeza ha sido el contraste, por ejemplo, con los Shadilíes. Es lo primero que se me ha venido. Porque, por ejemplo, o sea, hay otras vertientes del sufismo más llanas, digamos, en su exposición, ¿no? Más volcadas en la práctica, quizá. O sí, vamos a decirlo así, ¿no? Sencillamente más volcadas en la práctica. Entonces, gente como Abul Hasan al-Shadili y su discípulo el Mursi Abul Abbas no dejaron obra escrita, ¿no? Para ellos los discípulos eran la obra, ¿no? Y era una enseñanza totalmente oral. Sin embargo, un autor como Ibn Sabain, que pertenece a esta tendencia que se viene llamando el sufismo filosófico, ¿no? O el sufismo teórico, pues supongo que pertenece a un tipo de autores que ven una utilidad ahí, ¿no? Y en concreto con Ibn Sabain, con mi exploración de sus obras, lo que veo es que él entiende, ¿no? Que el conocimiento racional, la exposición y en concreto el conocimiento racional es una suerte de propedéutica, una educación de la mente que finalmente en un momento dado hay que trascender, ¿no? Para llegar al conocimiento místico. Pero él le da una función a la educación de la mente y a la educación del pensamiento racional. Y en concreto, en Ibn Sabain, él habla claramente de 5 niveles, ¿no? Del faqih, el mutakallim, el filósuf, el sufí y el muhaqqiq, ¿no? Lo cual ya tiene miga por otro lado porque para Ibn Sabain, así como para otros autores de la época, ellos no se consideran sufíes ni siquiera, ¿no? O sea, ellos se consideran muhaqqiq, ¿no? El verificador. O sea, que ellos van haciendo ahí distinciones, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir, que ellos, para Ibn Sabain, así como para otros autores del sufismo filosófico, el discurso tiene una función educativa, yo entiendo, propedéutica, es mi hipótesis de lectura, digamos. Luego, con respecto a la autoría de las obras nuevas que he identificado en esta investigación, eso en el trabajo entregado por escrito lo he puesto, la presentación en ánimo de brevedad no me he metido en eso, pero es verdad que de ese listado de títulos que he mostrado y que he resumido cuantitativamente en el gráfico, no todas las obras no he podido consultar, por ejemplo, copias de todos esos manuscritos. No hay información que la he traído directamente de los catálogos de manuscritos donde la he encontrado y la he considerado, ¿no? Entonces es un trabajo en progreso en ese sentido. Ha habido obras que sí he podido consultar copias digitales y ver que sí tienen visos de autenticidad,
pero sin duda, a medida que avance la investigación, a medida que vaya consultando más copias, pues iré viendo. Es posible que haya obras apócrifas, ¿no? Como bien decías, pues es era una práctica muy común en la época, que haya un autor distinto, en fin. Es un proceso que lleva tiempo. Con la obra que he editado, claro, ahí sí que lo he comprobado, ¿no? Y ahí sí que hay rasgos, yo pienso, inequívocos de autoría, porque concuerdan con la biografía del autor, porque se mencionan obras de reconocida autoría, porque hay giros lingüísticos que encontramos en obras confirmadas también, etcétera.